En este video hablemos de cómo ocurre el gran fracaso para un narcisista y cómo puedes acelerarlo. Primero veamos qué es el gran fracaso. Para una persona común, el fracaso siempre es una razón para reflexionar. ¿Qué hice mal? Para un narcisista, el gran fracaso es cuando se derrumba su cuidadosamente construida ilusión de omnipotencia y control. Y puede sufrir derrotas en frentes menores, encontrar alguna justificación para todo eso, culpar a alguien internamente. Pero el verdadero gran fracaso, el fracaso del siglo, ocurre cuando una gran fuente de recurso narcisista se agota. Por ejemplo, lo despiden de un trabajo en el que se consideraba prácticamente un dios. Él se había asentado allí, había echado raíces, sentía que todo estaba bajo su control, y de repente, ¡zas!, lo despiden de allí. O, por ejemplo, la esposa o el esposo de quienes no solo absorbía energía emocional, sino que además era una persona exitosa con mucho dinero. Como la esposa de Johnny Depp, que sufrió el fiasco del siglo cuando él se divorció de ella y ganó el juicio. Eso sí que fue en el fiasco del siglo. Es decir, ahora vamos a analizar en detalle este fiasco del siglo, de qué se compone. Pero antes de que lleguemos a eso, quiero recordarles que en mi canal de Telegram habrá una venta especial de mis entrenamientos y cursos. Y esta es la última vez que podrán comprar los entrenamientos y cursos existentes. Es decir, algo nuevo en mi proyecto aparecerá en algún momento, pero lo que hubo en los últimos 2 a 3 años, eso ya no volverá nunca más. Todos serán retirados de la venta al finalizar esta promoción y simplemente ya nunca más los verán ni podrán conseguirlos. Por eso, si desde hace tiempo querías obtener alguno de mis entrenamientos o cursos, haz clic en el enlace aquí, en el comentario fijado, entra al canal de Telegram y allí encontrarás la información sobre cómo acceder a la venta especial. Así que vamos allá, aceleremos el camino del narcisista hacia el colapso de su era, hacia el colapso de su era. Lo primero, el acelerador es quitarle su recurso narcisista, cortarle el oxígeno de tu lado lo mejor que puedas. Porque el narcisista vive de la atención, del miedo, de la admiración, del drama. Y cuando dejas de poner excusas, dejas de tener miedo, dejas de dejarte atrapar por su montaña rusa emocional, entonces su sistema deja de funcionar. Es decir, el coche se está quedando sin gasolina y el coche aún puede avanzar un poco por inercia, pero inevitablemente se detendrá. El segundo acelerador del fracaso del siglo es dejar de interpretar papeles en su espectáculo. El narcisista siempre construye un teatro a su alrededor, donde cada uno tiene su función. Es decir, él es como Carabás Barabas y a su alrededor están las marionetas. Y él con el látigo y todas esas marionetas le temen. Pero sin las marionetas, él no es nada. ¿Quién es Carabás Barabas sin el teatro de marionetas? Simplemente un don nadie. Y así el narcisista teme convertirse en un don nadie, que no tiene ningún séquito, ningún entorno, nada. Por eso cuando sales del papel, especialmente si lo haces de manera inesperada, tranquila, sin drama, no eres una marioneta que se cae en una agonía mortal y él piensa, bueno, es lo que te mereces, sino que simplemente sigues tu propio camino en la vida. Eso rompe el guión. Y el narcisista por eso siente que pierde la sensación de previsibilidad en su vida y en sus acciones. Eso significa que pierde el control, que pierde la sensación de omnipotencia. Tu silencio, tus respuestas secas y monosilábicas, la falta de reacción ante sus ganchos emocionales, todo eso es como si lo hubieras rociado con ácido. Y todo eso corroe su armadura narcisista. Probablemente no lo verás. Lo más seguro es que veas de su parte burlas e indiferencia fingida, pero debes saber que eso está ocurriendo dentro de él. El siguiente acelerador es hechos fríos en lugar de emociones. El narcisista se alimenta de reacciones y cuando empiezas a hablar con el narcisista de manera tranquila, al grano, como si fuera una persona completamente ajena, él no puede usar las emociones en tu contra. Es decir, no tienes que decirle, como muchos dicen, quiero desenmascarar al narcisista, quiero exponer sus manipulaciones. Quieres hacer esto porque deseas que el narcisista te reconozca. Ay, venga, me han descubierto, me puse a llorar.
Eso no va a pasar, nunca va a suceder. O sea, piensas que le lanzarás una acusación en la cara y verás cómo de repente se encoge bajo el peso de esa acusación. Eso no va a pasar. En vez de intentar desenmascararlo, incluso en los pequeños detalles, diciendo, ay, otra vez me estás manipulando, hay que decir, no voy a discutir esto contigo. Es decir, en vez de justificarse, simplemente dices un hecho breve y te callas y no continúas la conversación. Y precisamente esa actitud de no te voy a demostrar nada, no voy a discutir nada contigo, te pongo ante el hecho, esta es mi decisión, piensa lo que quieras al respecto. Eso rompe su juego favorito de tomar el control a través del caos. Y de esta manera la máscara se le cae y puedes ver en su rostro por un segundo desconcierto, por un segundo confusión, por un segundo impotencia hasta que se ponga una nueva máscara. El siguiente acelerador es privarlo de ciertos privilegios de acceso. El sistema narcisista siempre se sostiene en su acceso a recursos que nadie cuestiona. Estos recursos pueden ser emocionales, materiales o sociales. Y cuando pones límites reales, cuando los mantienes de manera consistente, para el narcisista esto es un golpe muy humillante. Por ejemplo, tuve una situación en mi vida en la que compartía con una persona tóxica cierta parte de una relación laboral. Y bueno, naturalmente la toxicidad no se notó de inmediato. Cuando noté la toxicidad, simplemente le cerré el acceso a esta persona. Es decir, teníamos un acuerdo, vi que sistemáticamente se incumplían los acuerdos y simplemente cerré el acceso a mis recursos. Y luego, por mucho que él se opusiera a esto, simplemente dije, esta es mi decisión y punto. Es decir, no le pedí su opinión, no intenté demostrarle nada, porque sí, intenté hablar con él hasta que me di cuenta de cómo respondía a mis intentos de conversar. O sea, tuve la experiencia de que, bien, así es como reacciona a mis intentos de hablar. Por lo tanto, ya no voy a hablar más con él, simplemente voy a actuar. Y para un narcisista esto es, bueno, para él es simplemente un choque total, porque él en absoluto espera que alguien pueda simplemente tomar y desconectarlo así. Es decir, cortarlo de su posición cómoda golpea mucho más fuerte el sentimiento narcisista de superioridad que las palabras. Por eso, chicos, vuestro deseo de echarle en cara al narcisista que es un narcisista, de decirle que conocéis sus manipulaciones, es muy ingenuo. Lo único que realmente logrará el objetivo que queréis alcanzar son las acciones. Y lamentablemente muchos codependientes no tienen el valor para actuar. Bien, el siguiente acelerador del gran desengaño es dejar de ser el espejo del narcisista. El narcisista necesita personas que reflejen su grandeza. Y cuando dejas de admirarlo, dejas de justificarte, dejas de explicarte, dejas de luchar por ser comprendido, en realidad estás rompiendo ese espejo. En respuesta, él no ve el brillo habitual que cree merecer, sino el vacío. Y para el narcisista esto es insoportable. O bien se enfurece, o busca un nuevo espejo, o se le derrumba su escenario interno. Es decir, el gran desengaño no consiste en que te vengaste de él o hiciste algo, sino en que saliste de su sistema. Cuando alguien sale de su sistema, y especialmente cuando muchas personas salen de su sistema, eso es precisamente... El narcisista no puede soportarlo. Es decir, por mucho que le demuestres que es malo, siempre alimenta su ego con esos intentos. Porque cuando intentas demostrarle algo, significa que necesitas algo de él. Y eso significa que está en sus manos seguir sin darte lo que necesitas, seguir provocándote como si fueras un perrito saltando tras una salchicha. Y él así, hop, hop, no la alcanzaste. Eso es todo en cuanto necesitas algo de él, aunque sea demostrarle que es malo. Te pones en una posición de dependencia hacia él, juegas su juego. La única manera de darle ese gran chasco es dejar de jugar su juego. No le das combustible, no le reflejas, no le das un punto fijo para manipular. Y para él esto no es solo una derrota, es el colapso de su mundo interior. Y lo más importante es que no esperas a que ocurra ese colapso para verlo. Simplemente estás ocupado con tu propia vida, reorganizas tu vida de tal manera que su sistema se desmorona sin tu participación. Chicos, quienes ya hayan hecho esto con respecto a un narcisista, escriban sus historias en los comentarios. Será genial que todos podamos leerlas.